La versión 11 de Laravel ha traído algunos cambios. Suponte que lo que quieres hacer es un sistema que se autentique de forma segura utilizando debug, Laravel, y en este caso voy a hacer un ejemplo con Vue. Entonces aquí pues tenemos las validaciones respectivas y por acá voy a iniciar sesión de forma con las credenciales malas. Entonces aquí me dice que no puedo y básicamente por acá voy a ingresar las credenciales bien. Él hace el proceso y por acá pues puedo acceder, digamos, a una sección privada. Si refresco, pueden ver que sigo aquí. Si yo, por ejemplo, vengo a inspeccionar elemento, vengo, por ejemplo, application por acá, tengo una serie de datos, el token, tengo, por ejemplo, los datos del usuario y lo que voy a hacer es cambiar esta información. Supongamos que yo desde el cliente puedo cambiar esto, voy a dar clic por fuera y efectivamente acá aparece un email incorrecto. Si yo refresco, vuelve y me indica la información real. Ahora, si hago esto con el token de seguridad o de autenticación y autorización y, por ejemplo, o lo elimino, por ejemplo, y vengo y refresco, fíjense que lo que hace es cerrar la sesión, es decir, que acá vamos a tener que volver a iniciar sesión para lograrlo. Entonces, para iniciar un proceso de este tipo, lo que vamos a hacer es básicamente trabajar con, por aquí yo tengo un artículo que escribí hace poco, donde vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes vean cómo lograr ese sistema seguro. Entonces, lo primero es que deben tener instalado por lo menos un servidor local. En este caso yo voy a trabajar con SAM y Composer. Para eso, pues les voy a dejar un video ahí en la descripción de esta lección para que no tengan inconveniente. Entonces, aquí yo ya tengo encendido SAM, simplemente le di arrancar, arrancar. Recordemos que SAM tiene pues una carpeta donde están los proyectos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo estos proyectos de demostración acá y lo que voy a hacer es simplemente dar clic derecho, voy a crear una nueva carpeta y le voy a decir que esto se va a llamar, por ejemplo, Auth Service, un servicio de autenticación. Y lo que voy a hacer con esto es básicamente abrir lo que es mi Visual Studio Code y le voy a pasar, digamos, esa carpeta o voy a abrir esa carpeta directamente acá en Visual Studio Code. Voy a soltarla y aquí tenemos básicamente acceso, digámoslo así, a nuestro directorio. Ahora, les voy a recomendar instalar una serie de eh, extensiones, en este caso Thunder Client, es esta, Thunder Client, una extensión que nos va a servir para hacer las pruebas a las APIs, algunas extensiones para Vue, ¿sí? Esta, por ejemplo, y algunas para Laravel, por si desean tenerlas ahí. Play, bueno, estas de aquí, estas tres, es importante, pues si lo desean. Ahora, vamos a iniciar. Acá lo que voy a hacer es, y voy a basarme nuevamente en esta, vamos a ver, este es ChatGPT, no estoy usando ChatGPT ahora. Lo uso mucho para programar, me ahorra mucho tiempo. Listo, entonces acá vamos a usar el comando Laravel new que vemos aquí y lo que vamos a hacer con esto es simplemente crear el servicio, ¿sí? De esta manera. Entonces, por ejemplo, yo me vengo a mi editor, vengo acá y le digo Laravel new. En este caso voy a decirle punto porque ya estoy en el directorio. Voy a dar enter y entonces me dice, oh, ok, esa aplicación ya existe. O básicamente él siente que pues no le hemos dado realmente un nombre a el proyecto. Entonces en este caso simplemente vamos a optar, digamos que esta manera es como lo hacemos para tener el front y el back aquí mismo. O sea, voy a tener el front y el back aquí mismo. Entonces acá voy a quitarle esto y voy a decirle simplemente out, out, back. Ok, entonces aquí me aparecen estas opciones. Simplemente le voy a dar enter. Acá voy a seleccionar PHP Unit. Realmente no lo vamos a usar ahora. Voy a dar enter. Vamos a esperar.
ahí está creando el proyecto. Esta es la subcarpeta que nos creó para el proyecto. Vamos a esperar que termine su proceso y continuamos. Acá lo que hace es preguntarnos con qué motor de base de datos vamos a trabajar. En este caso le voy a decir MySQL, voy a dar Enter y me dice que si quiero crear las migraciones de una vez. Le voy a decir que no porque vamos a hacer unos cambios antes de. Aquí ya tenemos la estructura inicial de lo que es nuestro proyecto, ¿vale? Ahora, es importante que nosotros podamos verificar aquí en el archivo .env algunas configuraciones. Entonces, por ejemplo, acá me aparece MySQL, me aparece out, back, y vamos a verificar si esta base de datos existe. ¿Listo? Entonces, para eso voy a abrir SAM, voy a irme a admin, y acá lo que haré es verificar si la base de datos ya fue creada. Por lo menos aquí no la veo. Lo que voy a hacer es decirle que quiero una nueva base de datos. La voy a llamar de la misma manera como aparece allá. Voy a decirle aquí crear. Ok, y ya puedo simplemente salir de aquí. Aquí estoy subiendo un video a Instagram. Ok, salir de aquí. Y lo que voy a hacer por acá es básicamente dejarlo de esta manera. O sea, ya tenemos aquí la configuración inicial para poder nosotros seguir trabajando. El siguiente paso es verificar que nuestra migración, es decir, la creación de nuestra tabla, podemos entrar aquí a Database, aquí en esta, y básicamente acá vamos a tener una estructura como esta que ustedes están viendo en este momento. A esto voy a agregarle unos campos de más, el campo rol, que por defecto va a ser cliente, y el campo empresa. ¿Por qué los agrego? Supongan que este es un microservicio y este está atado a una base de datos donde no tenemos la tabla empresa. Entonces nosotros acá estamos desacoplando o desintegrando eso para que no haya una dependencia directa. En otras palabras, esta es una clave foránea de una base de datos que no es la que vamos a estar usando en este microservicio, ¿vale? Entonces simplemente digo que va a ser nullable, es decir, que no va a ser obligatoria y con esto vamos a poder iniciar nosotros a trabajar. Acá lo que vamos a hacer es decirle PHP, perdón, vamos a entrar con CD a out service, vamos a entrar aquí a out back, que es, digamos, lo que nosotros acabamos de crear y lo que hacemos aquí es decirle PHP artisan migrate, vamos a dar enter y acá se nos crearon estas tablas. Vamos a verificar que acá en nuestra base de datos vemos que ya hay una serie de tablas con las cuales vamos a iniciar a trabajar nosotros. Aquí, como les decía, tenemos una guía. Ya hicimos esta parte, ya la parte de las tablas y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ya ejecutamos PHP Migrate y vamos a el modelo a agregarle los campos adicionales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros dijimos que va a haber un campo empresa ID y rol. Entonces debemos ir a app model y aquí en models vamos a agregarle el campo, en este caso ID empresa y el campo rol. ¿Listo? Muy importante esta parte. ¿Qué más nos dice el artículo? Por acá vamos a ver que nosotros vamos a trabajar con lo que es autenticación con JWT. Para lo cual nosotros vamos a instalar el paquete de Timon que lo podemos instalar simplemente ejecutando el siguiente comando. Entonces acá voy a dar clic derecho para pegar. Deben tener esto mismo. Voy a dar Enter. Recordemos que estamos dentro de la carpeta Outback en este caso. Y vamos a esperar que se realice la instalación como es debido. Mientras tanto, eso va a instalar, digamos, ese paquete que nos va a ayudar a autenticarnos con JWT. Luego vamos a ejecutar el comando que vemos aquí. Este comando también nos va a ayudar un poco con la creación de los proveedores
y la clave secreta que nos va a servir para generar o firmar esa llave como tal. Entonces aquí voy a darle clic derecho, voy a dar Enter. Aquí me dice que creo que aquí me faltó algo. Vamos a ver acá. Y aquí es donde viene la parte interesante. Ya esto no lo debemos ejecutar para Laravel 11. De hecho, fíjense, yo le puedo preguntar a ChatGPT, ¿esto es necesario para Laravel 11? Y fíjense que nos va a decir que no, ese comando no es necesario, simplemente debemos ejecutar esto y con eso ya es suficiente. O sea, ahí no hay necesidad de realizar esto. Entonces acá dice que si necesitamos, podemos simplemente, por ejemplo, si yo ejecuto este, vamos a seleccionarlo y vengo acá, hago el proceso de nuevo, le doy Enter, él automáticamente ya hace, digamos, la pregunta de qué realmente es lo que yo quiero ejecutar. Entonces, fíjense que por aquí está este proveedor que fue el que dijimos acá, ¿sí? Pero realmente pues no sería necesario realizar ese proceso, esa tarea. Voy a darle control C para salir y volvamos acá. Nos dice que básicamente podemos simplemente, por ejemplo, generar el secret, ¿sí? Entonces acá vamos a ir, vamos a dar clic derecho, enter, y ahí nos generó la clave privada o el secret. Si yo me vengo a config, todavía por acá no me aparece lo que es el JWT, ¿sí? Como tal, digámoslo así. Y es ahí donde nosotros vamos a ejecutar el comando anterior. Vamos a decirle publish. Y fíjense que acá a la derecha nos aparecen unos números. En este caso necesitamos el número 7, que fue el que nosotros intentamos agregar acá. Mírenlo aquí, JWT Auth, Providers, Laravel Service Provider. Entonces acá lo tenemos. Por aquí estaba, acá. Entonces es el número 7. Entonces, por ejemplo, si yo acá le digo 7, le doy Enter, miren que ya acá él hizo la tarea y acá me aparece JWT. O sea que ahí ya lo que hemos hecho es realizado, digamos, la tarea que es crear el proveedor, ¿sí? Esto lo podemos hacer antes o después del secret. Aquí yo puedo intentar generar el secret y él ya sabe que existe un secret, ¿ok? De hecho, le puedo decir que sí y él va a generar, digamos, el secret. Sin problema, me generó otro secret, ¿cierto? Que es la clave para realizar la firma. Lo siguiente es ir a config auth, donde tenemos que ya indicarle que nosotros vamos a trabajar con JWT, va a ser nuestro driver y demás. Entonces acá voy a irme, voy a cerrar esto de nuevo, voy a bajar aquí config, acá en, por ejemplo acá tenemos, voy a quitar esto de aquí, tenemos toda esta información, como ven ahí, y lo que yo voy a hacer es ir a Auth y por acá tenemos que hacer los cambios respectivos. Si notamos acá en nuestra documentación, el default, vamos a decirle que el guard es API. Entonces, el guard aquí voy a decirle API. De hecho, voy a indicarlo de forma directa o puede indicarse vía variable de entorno. En este caso, simplemente la voy a dejar así para no complicar el tema. Y el password se va a manejar directamente desde usuarios. Esto no lo voy a manejar desde variables de entorno por ahora para no dedicar tanto tiempo a esto para evitar, digamos, confusiones. Entonces aquí en el default y en el guard vamos a decirle que es API y el driver es JWT. Entonces acá le voy a decir que esto es API y el driver es JWT. El proveedor va a ser igual la tabla de usuarios. Acá en providers, si nos vamos más abajo, providers, aquí tenemos, bueno, esto sí lo vamos a dejar ahí, provider users, driver eloquent y no es más. Lo que podemos hacer es en la parte de abajo de passwords, vamos a ver acá,
Ya tenemos user, ya tenemos la tabla y cuándo expira como tal. O sea, esta parte la podemos dejar así sin ningún problema. Ahora vamos a crear un controlador para la autenticación. Entonces aquí simplemente voy a ir acá, ya puedo cerrar esto aquí, voy a abrir una terminal, de hecho voy a limpiar esto y le voy a decir clic derecho y acá me faltó --API, ¿sí? --API. ¿Qué sucede? Que nosotros, si analizamos, por acá en rutas tenemos una ruta web, pero no tenemos unas rutas para API. Entonces, lo ideal es instalar, digamos, como si fuese un paquete. Voy a bajar un poco para que lo vean. Como si fuese un paquete. Vamos a instalar lo que es la opción de trabajar con APIs que ya no viene por defecto. Entonces acá voy a dar clic derecho, voy a dar Enter y fíjense que acá él va a hacer un proceso y nos va a generar aquí lo que es un archivo api.php. Vamos a esperar que termine de realizar el proceso y mientras nosotros vamos a devolvernos un poco y copiar pues esto de nuevo para poder crear lo que es nuestro controller. Entonces aquí hizo el proceso, vamos a esperar ahí que termine y efectivamente nos va a crear un archivo acá, ya lo vemos, que se llama api.php. Nos dice que si tenemos pendiente alguna migración, ¿sí? En este caso voy a darle Enter simplemente para que él cree pues la tabla adicional de tokens. Ahora voy a dar clic derecho para crear lo que es mi controlador de API, de autenticación, perdón. Entonces acá en app http out controller, voy a minimizar esto un poco, ya nos creó un controlador el cual le vamos a agregar, digamos, o lo vamos a adaptar a lo que nosotros necesitamos. Ya aquí está pues el código de ese controlador para que ustedes lo tengan ahí, digamos, presente. Ya aquí tengo el código y vamos a revisarlo, por favor. Acá están las importaciones pertinentes, de hecho esta no la voy a utilizar, voy a quitar esta de aquí, se necesita. Y por acá vamos a tener un método login que lo que va a hacer es recibir el usuario y la contraseña. Si estos tienen algún inconveniente de validación, entonces vamos a personalizar, digamos, estos mensajes. Vamos a decirle el campo correo obligatorio, el campo correo no tiene el formato correcto y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, luego de esto, en caso de que todo esté correcto, cogemos esas dos credenciales, tomamos el correo y la contraseña, nos intentamos autenticar y si todo está correcto, continuamos devolviendo lo que es el token. De lo contrario, pues sacamos un mensaje de error que vemos aquí. ¿Listo? De que no hay permisos para poder acceder. ¿Qué hay en Respond with Token? Básicamente acá voy a bajar del todo. Lo que yo estoy haciendo es devolviendo en formato JSON el access token, o sea, el token, el tipo de token, en este caso bitter, y el tiempo que tiene de vida o en cuánto tiempo expira, que en este caso es 1 hora. Ahí tengo aquí 1 hora, pero lo pueden cambiar a su gusto. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos el register, hace lo mismo, valida el nombre, el password y el email, personaliza los mensajes y por acá validamos que no haya ningún error. Si hay errores, devuelve cuáles errores y si no, busca a ese usuario a través del email. Si no existe, lo crea. Aquí estamos viendo que crea a ese nuevo usuario. Si no lo logra crear, aquí lo intenta crear. Si no lo logra crear, dice que no lo logró. Y si lo logra crear, devuelve toda la información de ese usuario. Y en caso de que ya exista, pues nos va a decir que ya existe, ¿vale? Acá lo que estoy haciendo es creando una función llamada me y lo que hace es devolver los datos del usuario que está autenticado actualmente. Esta función auth es global y lo que hace es poder dar información acerca del usuario autenticado en el momento o de la autenticación de la sesión actual. Entonces aquí devuelvo el user con toda su información. Veamos el logout. El logout, lo mismo,
tiene los datos de la autenticación. Simplemente digo que quiero cerrar sesión, traigo el token actual a través de la librería que instalamos, lo guardo aquí. Digo que si no lo logro encontrar es porque simplemente hubo una mala solicitud del usuario o no nos enviaron ese token. Lo que hacemos si todo está correcto, es decir, si sí se encuentra el token, es invalidarlo, o sea, expirarlo de forma en tiempo real, o sea, de forma inmediata. Decimos que se cerró la sesión, ya ese token no se va a poder utilizar. En caso contrario, pues decimos que token inválido, o sea, simplemente no, aquí hubo algún inconveniente y si no, pues simplemente acá no se pudo cerrar la sesión. Tenemos el refresh. ¿Qué hace el refresh? Simplemente trae el token actual, hacemos lo mismo, si no lo logra, lo que hacemos es refrescar el token, o sea, generar un nuevo token, ¿sí? Invalidamos el anterior, o sea, el que teníamos acá arriba, o sea, lo expiramos de forma inmediata y devolvemos nuevamente el token nuevo, acá lo mismo de siempre, y eso es lo que hace Out Controller. Ahora vamos a pasar al tema de las rutas. Por ejemplo, acá tenemos esta ruta por defecto que no vamos a necesitar. Acá pues ya tienen ustedes acceso a lo que hay en Routes API y a lo que hay en Routes Web. Entonces pueden utilizar estos dos para realizar el proceso. Si vemos entonces la de API, aquí tenemos un prefijo que es B1, auth, register, y lo que hace es que vía post yo voy a poder llamar al registro, vía post voy a poder llamar a login y voy a obligar a que tengan que autenticarse o enviarme el token para poder ver la información personal, para poder refrescar el token y para poder cerrar sesión. O sea, para cerrar sesión tienes que tener un token, ¿sí? Y por acá tenemos una ruta principal que lo que hace es simplemente, bueno, se llama login. Esto es bastante importante, se llama login y lo que hace es que le dice al usuario que no tiene autorización en el caso de que quiera acceder acá. Por otro lado, por acá tengo otra ruta que también se llama login en el caso de que quieran acceder no vía API, sino vía web. Entonces, en ambos casos tenemos esas rutas listas para poder trabajar. Aquí, hasta aquí, pues vamos bien. Algo súper importante es crear una especie de, en este caso, ¿cómo lo digo? Virtual host, pero bueno, no vamos a centrarnos en eso por ahora. Ahora, suponte que tú quieres probar tu backend utilizando un dominio local. Por ejemplo, outback.test. Por ejemplo, aquí no sucede nada. Lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente ruta. Vamos a irnos a disco C, Windows, System32, Driver, etc. Parece una ruta larga, pero sí, esa es la ruta. Y vamos a irnos a Host. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar en escritorio. Por ejemplo, acá lo voy a pegar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es abrirlo en VS Code. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi VS Code y lo voy a arrastrar por aquí. Y lo que voy a hacer es crear, digamos, en caso de que no exista, creamos un apunte hacia 127.0.0.1 o localhost. Aquí le voy a decir que se va a llamar outback.test. Este va a ser el nombre con el cual yo quiero acceder. Voy a cerrar aquí, minimizo acá y lo que voy a hacer es copiar esto de nuevo o cortarlo como quieran, como deseen y voy a irme otra vez a la ruta y voy a pegarlo. Entonces voy a decirle pegar, reemplazar y me va a pedir permisos de administrador, le voy a decir continuar y listo. Recuerden la ruta disco C, Windows, System32, Driver, etc. La segunda es esta ruta, disco C, SAM o donde tengan instalado SAM, Apache Conf Extras. Y entonces aquí en Extra vamos a buscar el archivo virtualhost, vhost este. De igual manera, vamos a copiarlo. Por acá esto se refrescó y miren que me aparece. Vamos a ver, vamos a pegarlo en escritorio. Voy a decirle aquí pegar. Y de todas formas hagan esta, ¿no?
porque puede que no les funcione de una vez. Entonces voy a arrastrarlo acá y lo que voy a hacer aquí es crear algo como esto, en caso de que no exista. Y la ruta nuestra tenemos que tenerla en cuenta. Nuestra ruta de proyecto es la siguiente. Aquí tengo out service, out back, o sea que la ruta es todo esto que vemos acá arriba. Voy a copiarlo. Y eso es lo que voy a pegar por aquí. ¿Sí? Voy a darle clic derecho pegar. Está al revés. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer simplemente es agregarle el, pues este final y el public, porque en public es donde está el index para el acceso. Entonces voy a copiar esta parte con la A, voy a decirle copiar, voy a venir para acá y voy a decirle que el proyecto se llama así y voy a cambiar estos slash, voy a darle control D, control V y quedaría de esta manera y acá control D y le voy a decir out-back. Listo. Cerramos aquí, vamos a la carpeta, vamos a escritorio, donde está, y le voy a decir aquí cortar y voy a irme a extras, esta es la ruta, y le voy a decir clic derecho pegar. Lo reemplazamos y algo muy importante aquí, voy a cerrar esto, es detener Apache y arrancarlo de nuevo. Con eso, cuando vengamos al navegador y hagamos este ejercicio, nos va a aparecer de esta manera. O sea, así como vamos, ya les debe aparecer este inicie sesión porque ya se dio cuenta que no estamos autenticados. Pero digamos que de esta manera podemos tener un host local y poder iniciar a hacer las pruebas pertinentes. Por ejemplo, intentemos registrar un nuevo usuario. Verifiquemos nuestra base de datos. Vamos a irnos a Outback. Vemos que en Users no tenemos ningún usuario. Y lo que vamos a hacer aquí es con Thunder Client, voy a decirle nueva solicitud. Acá la solicitud es tipo post. Voy a pegar aquí esto y voy a aprovechar y voy a irme acá y voy a listar mis rutas. Entonces le voy a decir aquí php artisan route list. Voy a dar enter y me dice que tengo el register, es a través del método post y va a llamar a la función register del controlador outController. Entonces voy a copiarme esto, copiarlo y voy a irme acá y voy a pegarlo. Entonces miren que ahí está mi ruta. En el cuerpo de la solicitud voy a crear un JSON con la siguiente información. Aquí tenemos la información, pero supongamos que yo voy a enviar esto, por ejemplo, vacío. Ahí está. Y lo que voy a hacer por aquí es enviar la solicitud. En este caso le voy a decir send. Y miren que por acá en la respuesta me dice que es una mala solicitud. Me dice el campo correo es obligatorio. Entonces voy a agregar ahí esto. Por ejemplo, la contraseña. Voy a quitar aquí esto. Voy a decirle send. Acá me dice la contraseña, ¿sí? Campo contraseña es obligatorio. Voy a indicarlo de esta manera. Hasta el 4. Voy a decirle send. Y me dice la contraseña debe ser de 8 caracteres. Entonces voy a decirle 4, 5, 6, 7, 8 y voy a enviar la solicitud. Y evidentemente vemos que se logró crear el usuario. Como vemos ahí, si intento volverlo a ejecutar, me dice el correo ya está registrado. Entonces miren que ya hemos logrado realizar lo que es el registro. Vamos a hacer acá un duplicado. Vamos a duplicar esto y vamos a hacer lo mismo pero con el login. Entonces le voy a decir aquí login y voy a enviar solamente el correo y la contraseña. De igual manera, podemos simplemente omitirlo y nos va a sacar la información. Por ejemplo, aquí le digo send, me dice el campo correo es obligatorio. Acá voy a copiar la contraseña mal. Agreguemos otro número. Me dice datos de acceso incorrectos. Por favor, verifique sus credenciales. Y lo que vamos a hacer es, ahora sí, enviarlo bien. Hace el proceso y por acá me dice que hay una especie de error interno. ¿Qué es ese error interno? Acá yo le voy a decir preview
y por aquí él me va a decir pues qué error encontró en el proceso. Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es que el modelo de usuario, de user, no va a poder crear ese, digamos, ese JWT. ¿Y eso por qué sucede? Miren, vámonos a el modelo de usuario, aquí en Models Users. Model User le falta algo que de hecho ya les compartí por acá. Miren que el modelo de usuario debe tener lo que genera el JWT, que eso ustedes lo pueden encontrar acá en Timon JWT Laravel. Lo pueden encontrar así también en Installation, por acá. Él les va a decir acá en siguiente que necesitan, vamos a darle siguiente, que necesitan que user sea extienda de authenticable y también que implemente JWT Subject y dentro tenga estos dos elementos, ¿sí? Entonces vamos a realizar ese proceso. Entonces miremos que aquí los agregué, pues acá le dije que extendía de Authenticable, implementaba JWT, y por acá abajo pues se agregan lo que es el que genera el identificador, la clave y las firmas y demás. Entonces ya con esto voy a devolverme al Thunder Client a la parte de login, voy a aquí en Response dejarlo así y voy a intentar loguearme nuevamente y fíjense que lo hemos logrado. Básicamente aquí nos aparece el JWT con el cual podemos realizar otras operaciones. Por ejemplo, vamos a realizar la operación de obtener la información del usuario que está autenticado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a nuevamente a duplicar esto. Muy bien. Y lo que voy a hacer acá es decirle que necesito hacer esto, es vía get, como me indica en este apartado, y no necesito enviarle nada de acá. Entonces, en este caso voy a copiar esto para tenerlo ahí en memoria. Aquí, bueno, le voy a decir copy o simplemente control C. Voy a decirle control C. Ok. Si le digo send, por acá me va a decir que no tengo autorización. Me dice inicie sesión. Entonces lo que tengo que hacer es autenticarme. Por aquí le digo en headers, por ejemplo, o le digo en auth, le voy a decir que es tipo bearer y pego aquí el token como tal. Le digo send y miren que él ya con el token sabe exactamente cuál es el usuario que está realizando la solicitud. Si yo cambio el token y le digo send, dice que inicie sesión porque realmente no sabe quién es el usuario que está haciendo la solicitud. Ahora, para cerrar sesión, que aquí es logout, por ejemplo, si tengo el token malo, le digo send, él por acá me dice inicie sesión. Entonces acá nuevamente le envío el token correcto, le digo send y me dice sesión cerrada correctamente. Si yo intento volver a obtener la información con ese token, me dice que inicie sesión porque ya no nos sirve para realizar ese tipo de tareas. Para refrescar el token, por ejemplo, aquí yo le voy a decir refresh, le voy a enviar el token, le voy a decir send, y acá me dice que ese método no es permitido porque el refresh es vía post. Entonces voy a decirle post, send, y por acá me dice no, método no permitido. En este caso, vamos a revisar aquí. Refresh, auth, ahí no nos va a realizar digamos, la tarea porque realmente este token no está correcto. Entonces, loguémonos de nuevo. Vamos a copiarnos este token. Voy a copiarlo. Voy a irme acá. Voy a pegar este. Voy a decirle send. Y fíjense que ya me hizo la tarea. Si yo intento cerrar sesión, por ejemplo, o utilizar este token, sí, digamos cerrar sesión, log out con este token, dice que no, realmente vamos a ver aquí logout es vía get, send,
Dice que no porque ya venció, o sea que tendría que utilizar el token que se generó de último, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver, creo que este fue el que se generó de último, si no estoy mal. Vamos a generar otro entonces. Vamos a copiar aquí y vamos a pegarlo acá y decirle send. Y dice que la sesión cerró correctamente. Entonces miren que ahí ya tenemos un backend seguro que nos permite realizar este tipo de tareas. Entonces, en la descripción te voy a dejar el enlace a la siguiente lección, al siguiente video, donde te voy a enseñar entonces cómo consumir ya este backend que creamos con JWT de forma segura.